La verdad que es un verdadero placer ver tantas caras amigas y conocidas en esta presentación del libro Caer no es tan grave, juguetes escénicos en 4 actos, de Miguel Hernández. Y contamos hoy con el honor de que ha accedido a presentar el libro Daniel Alonso, que es catedrático de universidad. Él ejerce sus funciones docentes e investigadoras en la Facultad de Física de la ULL. Además es presidente de la Real Academia Canaria de la Ciencia y yo lo considero parte de Fundoro ya. Espero que él también se considere parte de esta casa, porque ha colaborado con nosotros en varios proyectos. Sin ir más lejos, las jornadas que hicimos el año pasado sobre mecánica cuántica, pues el alma mater de esa jornada fue él. Así que yo le agradezco especialmente la generosidad que ha tenido al acceder a presentar este libro. Va a tomar la palabra en primer lugar Daniel, luego intervendrá el autor, Miguel Hernández. No voy a cometer la osadía de presentarlo, así que finalmente terminará el acto Nacho Rodríguez Alemparte, que ha sido la persona que se ha encargado de maquetar el libro y de que esta edición llegara a buen puerto. Así que espero que disfruten de esta presentación y también que disfruten de la colección museográfica. Si alguien no la ha visto y tiene mucho interés en verla, yo me comprometo antes de que se vayan a enseñársela. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Buenas tardes a todos los presentes y gracias por estar aquí. Quiero agradecer a don Miguel Hernández González su cordial invitación y a la Fundación Orotava por su imbatible hospitalidad. Y es un honor para mí y un privilegio darles la bienvenida a la presentación de Caer no es tan grave. Este libro presenta un viaje fascinante a través de la historia de la ciencia, explorando las intersecciones entre la ciencia y la filosofía a través de cautivadores diálogos entre pensadores de diferentes épocas y lugares. A través de esas conversaciones nos sumergimos en las profundidades del conocimiento humano y reflexionamos sobre los misterios del universo y sobre nuestra propia existencia. La obra que nos ocupa, ¿se me oye bien? ¿Ahora? La obra que nos ocupa plantea una contradicción evidente. A pesar de la amplia aceptación de la trascendencia de la ciencia, esta disciplina no se encuentra entre los saberes esenciales que se consideran parte del bagaje cultural de un individuo educado. Esta ausencia se hace patente en la escasa representación de la ciencia en obras históricas, en la marcada dicotomía entre humanidades y ciencias y en el enfoque desfavorable hacia la ciencia en la educación secundaria, donde se percibe como un terreno ajeno e incluso a veces hostil. Esta separación persiste en la educación universitaria, donde apenas se dedica atención a la historia de la ciencia en los programas académicos de las disciplinas científicas. Esta afirmación figura en el prólogo del libro y es una aparente paradoja que el autor intenta clarificar posteriormente. La falta de integración de la ciencia en la educación, reflexiona Miguel, puede encontrarse en los programas educativos y en la manera en la que se imparten las asignaturas de ciencia. A su juicio, se subestima el papel de la historia y la filosofía en la gestación de las teorías científicas, y las diversas ramas de la ciencia se presentan de manera fragmentada, sin ofrecer una visión integral y global de la ciencia per se. Además, se tiende a reducir la ciencia a conocimientos operativos, prácticos, sin fomentar una comprensión profunda de sus fundamentos y sus ideas. Esta dicotomía entre humanidades y ciencia, se argumenta, es perjudicial y empobrece la cultura en general, algo que muchos compartimos. El conocimiento de la ciencia y su historia no solo estimula el pensamiento crítico, sino también puede inspirar poesía y belleza, algo que entendemos perfectamente, Miguel. El autor contribuye a que subsanemos parte de las carencias señaladas de una forma bella y constructiva. Nos presenta una obra teatral que aborda la cuestión fundamental sobre por qué y cómo caen los cuerpos pesados, y se insinúa que la respuesta a esta pregunta está vinculada a un conocimiento profundo de la naturaleza del espacio-tiempo. Recurre el autor a una escenificación protagonizada por personajes históricos que fortalecen la ciencia como legado cultural intergeneracional. Hay 4 de estos diálogos que tienen lugar en diferentes puntos de ese otro espacio-tiempo que vive en la prolífica imaginación del autor. Advierto a la audiencia que en nuestro reloj, a partir de ahora, reloj espacio-temporal indica la Orotava 0 años.
Fijamos ahora coordenadas espaciotemporales Grecia, menos 2368 años. Aristóteles, llamado el filósofo del sentido común, ha ideado una visión del mundo natural. Su sistema filosófico ofrece una explicación coherente del universo, basada en la observación y la reflexión racional. Según Aristóteles, el mundo se compone de dos zonas, algo que he aprendido de Miguel: la sublunar, con 4 elementos, y la celestial, con un éter incorruptible. Perdón. Estos elementos se estratifican en la zona sublunar y el éter causa cambios en el cosmos. En este contexto, en la Grecia clásica, Aristóteles y su discípulo Alejandro observan un árbol frutal en un entorno natural. A través de esa observación, Aristóteles invita a Alejandro a trascender la perspectiva común y a reflexionar sobre los fenómenos naturales para comprender conceptos más profundos y universales. Esto sugiere una lección sobre la importancia de la observación detallada y la reflexión en el desarrollo del pensamiento filosófico. La discusión se adentra en la relación entre la virtud y el movimiento natural, estableciendo paralelismos entre el comportamiento humano y los fenómenos físicos. Aristóteles explica cómo la virtud se relaciona con el movimiento natural y cómo el individuo, al acumular virtud, se enfrenta a desafíos que lo obligan a desviarse del camino de la virtud hacia el vicio, la mentira y la injusticia. Y la injusticia, sí, efectivamente. La conversación también aborda la importancia de la geometría y la reflexión, destacando cómo la precisión y la rigurosidad son fundamentales en el ámbito de la ciencia y la filosofía. Además, se plantea el problema de la atracción a distancia y se especula sobre la naturaleza intrínseca del movimiento de los cuerpos. Finalmente, la discusión culmina con una metáfora sobre el desenlace de los problemas intelectuales y éticos, representados por el desanudamiento de un nudo. Esta metáfora sugiere que, aunque la reflexión es crucial, a veces se requiere una acción directa y decisiva para resolver los problemas. ¿Quién sabe si esta conversación condiciona el proceder de Alejandro en Frigia? En el Renacimiento, marcando nuestro reloj coordenadas espaciotemporales Roma, menos 410 años, tiene lugar la transición del modelo cosmológico aristotélico hacia los modelos fruto de las revoluciones científicas de Copérnico y Kepler, así como la influencia de la precisión astronómica en el comercio y el surgimiento de la física moderna con Galileo. En esa atmósfera de cambio, Galileo está decidido a demostrar a Simplicio y Sagredo que todos los objetos caen con la misma velocidad en ausencia de resistencia. Galileo comienza soltando una moneda y un trozo de papel desde una cierta altura, observando cómo ambos objetos caen al suelo. Este experimento inicial sirve como base para comenzar su argumento sobre la igualdad de la velocidad de caída para todos los objetos. Para reforzar su razonamiento, Galileo realiza otro experimento, colocando una moneda sobre un trozo de papel y luego intercambiándolo, observando que ambos objetos llegan al suelo simultáneamente en ambas configuraciones. Este experimento final confirma su argumento y refuta cualquier duda sobre la igualdad de la velocidad de caída para los objetos mencionados, independientemente de su peso o material que los componga. Es realmente una delicia leer el diálogo ideado por Miguel y contenido en el libro. En las coordenadas espaciotemporales Londres menos 317 años nos encontramos en la Inglaterra del siglo XVII. Isaac Newton contribuye en ese momento de forma decisiva a la comprensión del universo mediante la formulación de sus principios matemáticos de la filosofía natural, comúnmente conocidos como los Principia. Estas obras representan la culminación de siglos de estudios y observación, unificando las leyes del movimiento terrestre y celeste bajo un mismo marco conceptual. Newton construyó sobre los trabajos anteriores de Copérnico, Kepler y Galileo, quienes sentaron las bases para comprender el movimiento planetario, los fundamentos de su conocimiento universal. Las 3 leyes de la dinámica de Newton proporcionaron un marco teórico para entender cómo los cuerpos se mueven, cómo las fuerzas actúan sobre ellos y cómo describir un sistema más global. La primera ley establece el principio de inercia, la segunda relaciona la fuerza y el cambio del movimiento, y la tercera describe la acción y reacción entre dos cuerpos. A pesar de su éxito matemático, Newton no pudo explicar la naturaleza fundamental de la gravedad y su velocidad de propagación. Esta cuestión planteó científicos significativos para las generaciones posteriores, incluido Albert Einstein. Dada la personalidad de Newton, el monólogo es una magnífica elección para la tercera pieza del libro que nos ocupa. En este monólogo, Newton reflexiona sobre diversos aspectos de la naturaleza y la física, destacando la importancia de la matemática como lenguaje universal para describir el universo.
En primer lugar, Newton critica la retórica de los argumentos filosóficos y elogia la precisión y certeza que proporciona el lenguaje de las matemáticas. Expresa, como he dicho antes, su deuda con figuras como Copérnico y Kepler, cuyos descubrimientos sentaron las bases para su propia investigación. Reconoce la importancia del sistema de referencia adecuado para estudiar los movimientos planetarios y la necesidad de romper con ideas preconcebidas para avanzar en el conocimiento científico. Uno de los temas centrales abordados por Newton es la fuerza de la gravedad y su papel en el movimiento de los objetos. Describe cómo esta fuerza actúa de manera universal, afectando a todos los cuerpos por igual, y cómo es responsable de fenómenos como la órbita de los planetas y el movimiento de los proyectiles. Sin embargo, también expresa su desconcierto ante el misterio que rodea la gravedad y la materia, reconociendo que aún queda mucho por comprender. A lo largo del monólogo, Newton y Miguel demuestran su profunda curiosidad y su incansable búsqueda de la verdad, su humildad y su disposición a suspender el juicio hasta que haya una comprensión completa de las propiedades de la materia, lo que reflejan un enfoque riguroso y científico, incluso cuando éstas desafían la comprensión humana más intuitiva. Y si resintonizamos a coordenadas espaciotemporales Zúrich menos 112 años, nos preguntamos, ¿y el principio de relatividad propuesto por Galileo es siempre válido? Las leyes de la mecánica de Newton cumplen con este principio, lo que significa que no hay forma de detectar si un sistema de referencia inercial está en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo. Sin embargo, las leyes del electromagnetismo de Maxwell no cumplen este principio, lo que lleva a la necesidad de reevaluar la relación entre movimiento y leyes físicas. El principio de relatividad se puede asimilar como la afirmación de que entre dos sistemas de referencias móviles existen transformaciones espaciotemporales bajo las cuales ciertas leyes físicas son invariantes. Sin embargo, las leyes de la mecánica y el electromagnetismo responden de manera diferente a estas transformaciones. Se plantean tres posibilidades que hay que resolver. Que exista un principio de relatividad para la mecánica, pero no para el electromagnetismo. Que exista un principio de relatividad para ambos, pero que las ecuaciones de Maxwell deban reescribirse. O por último, que exista un principio de relatividad para ambos, pero las ecuaciones de Newton son las que deban modificarse. Se discute cómo la última alternativa termina imponiéndose, lo que lleva a una crisis de las nociones comunes de espacio y tiempo. Esto conduce a la idea de que la distancia entre puntos y la noción de simultaneidad se vuelvan relativas. Se introduce la necesidad de describir la física en términos de sucesos en el espacio-tiempo. ¿Hay mejor tema para dos viejos amigos de facultad en la plácida Zúrich de principios del siglo XX que discutir estos asuntos? Es en esta última pieza donde Albert Einstein y su amigo Marcel Grossmann, en Zúrich, discuten las reflexiones del primero sobre la naturaleza de la gravedad y su relación con el espacio-tiempo. Einstein expone sus ideas sobre la teoría de la relatividad general. Einstein, y en este caso Miguel, comienzan con la paradoja de que a menudo las ideas más profundas están ocultas en lo más cotidiano. Destaca que la ciencia progresa no solo por descubrimientos extraordinarios, sino también por cambios de perspectiva sobre hechos ya conocidos y comunes. A partir de esta premisa, Einstein explora el concepto de caída libre y la ingravidez, utilizando ejemplos simples para ilustrar cómo la relatividad cambia nuestra comprensión de estos fenómenos aparentemente simples. La conversación entre los dos amigos se adentra en la idea central de la relatividad general, que la gravedad no es una fuerza, como pensaba Newton, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Einstein utiliza la analogía de un laboratorio en caída libre para explicar cómo la aceleración gravitatoria y la inercial son indistinguibles en términos de medidas locales. El diálogo culmina con un Einstein reconociendo la dificultad de formalizar sus intuiciones en ecuaciones matemáticas, pero también destacando el papel crucial de sus colegas en ayudarlo a desarrollar la teoría general de la relatividad. En conclusión, en Caer no es tan grave, Miguel nos regala algo más que un libro. Nos ofrece a todos, pero especialmente a los jóvenes, un viaje emocionante a través de la historia del pensamiento humano, al menos una pequeña porción de ella. A través de sus cautivadores diálogos y sus perspicaces reflexiones, este libro nos invita a pensar sobre los misterios del universo. Ya puedo imaginar representaciones en diferentes centros de educación de las distintas piezas que configuran la obra, donde los más jóvenes se enamoren de la ciencia a través del noble arte del teatro. Ya el título contiene una fuerte metáfora. Caer no es tan grave. Equivocarse, errar, no lo es si nos levantamos e insistimos en seguir aprendiendo y profundizando en el conocimiento. Que este libro sea una fuente de inspiración mientras continuamos explorando las maravillas del universo y de la mente humana. Gracias por acompañarnos en este viaje
y gracias al autor, Miguel, por crear las condiciones apropiadas para que coincidan en las coordenadas espaciotemporales la orotava 0 años, Aristóteles, Alejandro, Galileo, Sagredo, Simplicio, Newton, Einstein, Grossman y todos los presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu preciosa presentación. Y nada, muchas gracias a todos los que están aquí presentes para acompañarnos en este acto. Y quisiera en primer lugar o mostrar mi agradecimiento al director de la Fundación, a Miguel Ángel González Expósito, y al secretario de la misma, Antonio Hernández, por su apoyo a este proyecto que, en fin, yo les presenté, no me acuerdo exactamente cómo, pero que ellos, digamos, vieron con muy buenos ojos y me animaron a digamos, plasmarlo y a editarlo finalmente. También al que es, digamos, corresponsable, digamos, del producto final, que es Nacho Rodríguez Alemparte, que ha sido el editor de la obra y con el que estuve en contacto durante bastante tiempo, intercambiando, digamos, pruebas, corrigiendo, etcétera, buscando erratas y tal. Seguramente, digamos, Paradinas, que es experto en encontrar erratas en todos lugares y tal, cuando disponga del libro y lo lea, encontrará alguna, pero bueno, en fin, será, espero, peccata minuta. En lo que se refiere al libro, yo voy a comentar un par de cosas. En primer lugar, cuál fue mi inspiración o por qué acabé escribiendo este librito. Digamos que esto es un producto de largo tiempo. Digamos que cuando yo ejercía de profe en el instituto, pues solía presentar ciertos temas, o sea, siempre he tenido claro que el dar una clase y todo este tipo de cosas tiene bastante que ver con el teatro. En cierta medida es una representación, digamos, y el profesor es un actor que intenta, con su discurso y tal, pues, en fin, cautivar o que haya un cierto intercambio con el alumnado, etc. A veces no consigues ningún diálogo, sino se convierte en un monólogo, pero en fin, eso significa que en cierta medida pues, no lo has hecho demasiado bien. Entonces yo normalmente presentaba muchas cuestiones de física, no solo esta de la gravitación y tal, pues haciendo un poco de teatro y tal, pues cogiendo una moneda y tal y preguntándoles, en fin, ¿qué cae primero, etcétera y tal? Entonces, la moneda, lo otro, ¿verdad? Y entonces, en fin, a través de ese diálogo, pues yo intentaba transmitirles pues, ideas de física. Eso por un lado. Y luego por otra parte, que en fin, como lector, pues a mí siempre me gustó pues, el sistema que utilizaba Platón en sus diálogos, ¿no? Para presentar temas, digamos, contraponiendo ideas, etc., ¿no? Y también, por descontado, Galileo, que en cierta medida pues, es una especie de icono para mí, ¿no? Entonces, los diálogos de Galileo me inspiraron en este asunto. Y finalmente también otra idea relacionada con el tema de la divulgación científica, que es en concreto las charlas que Michael Faraday desarrollaba en la Royal Institution, que se llamaban los viernes y tal, en donde él presentaba pues, sus descubrimientos y sus ideas de forma, digamos, entendible por el público en general. Entonces, mi idea al hacer este juguete escénico ha sido fundamentalmente ese. Es decir, presentar un tema que aparentemente pues, resulta como una cosa de poca importancia, ¿no? Que caen los objetos y tal. Bueno, en fin, ¿qué pasa con esto de que caen los objetos? Pues en fin, un tema tan aparentemente sin trascendencia como ese acaba a lo largo del desarrollo histórico convirtiéndose en un asunto relacionado con algo profundamente fundamental como es la estructura del espacio-tiempo. Entonces he elegido
a 4 personajes que plantearon este tema de la gravitación o de la caída de graves desde distintas perspectivas. Entonces, como Daniel ha señalado, pues el primero es Aristóteles, que dialoga con su discípulo Alejandro y hablan un poco sobre la concepción del cosmos en esa época y la existencia de los llamados lugares naturales. Es decir, que los objetos caen pues porque pretenden o tienen tendencia a moverse hacia su lugar natural. Y los objetos graves, que están constituidos fundamentalmente por el elemento tierra, pues tienden a moverse hacia el centro del universo, donde está ubicada la Tierra también. Entonces los objetos caen con un movimiento rectilíneo justamente por ese. Ese es su movimiento natural. Digamos que cualquier otro movimiento implica la existencia de un motor. Es decir, si yo tiro un objeto, digamos, existe una fuerza, que es en concreto la que yo le aplico al objeto, y lo desvío de su trayectoria natural. Pero el objeto por sí tiende a moverse hacia su lugar natural. Entonces, en el universo de Aristóteles existen lugares privilegiados. Es un universo no pasivo, sino en cierta medida activo. Es decir, los lugares tienen algo que hace que los objetos, dependiendo de su composición, vayan hacia ese lugar. Y esto es interesante porque, digamos, a lo largo del recorrido, en cierta medida se acaba, digamos, en una concepción moderna, que es la de Einstein, donde el espacio también tiene una actividad. O sea, pero bueno, eso es adelantarme un poco al asunto. Bien, luego en el segundo cuadro, los personajes que intervienen son los clásicos de los diálogos de Galileo, Sagredo, Salviati y Simplicio. Salviati es el representante de las ideas de Galileo, Simplicio de la tradición aristotélica y Sagredo, en cierta medida, un interlocutor al que los otros dos intentan convencer. Sagredo, de todas formas, es un individuo activo, etcétera, y bueno, inquisitivo, pregunta y tal. Entonces, digamos que en esta parte del diálogo yo me he inventado cosas, obviamente, ¿no? He utilizado en muchas ocasiones, digamos, casi palabra por palabra, citas y tal, directas de cada uno de los autores, pero bueno, me he permitido multitud de licencias. Y en particular esta que mencionaba Daniel hace un poco de pasada, que era el tema este de una moneda. Este era el experimento que yo les hacía, coger una moneda y un papel y ponerse delante de los alumnos y decirle, bueno, ¿cuál de los dos objetos cae antes y tal? Bueno, la respuesta era siempre la moneda. ¿Por qué? Bueno, la respuesta inmediata era porque pesa más y tal. O sea, que uno tiene interiorizado muy profundamente esa idea de que los objetos pesados, dos objetos de distinto peso, si los dejamos caer, el más pesado cae antes. Esto parece una cosa de sentido común. Entonces, en el juguete sobre Galileo, digamos que hay una parte, que esta sí que es del propio Galileo, en la que Salviati, que es Galileo, pues muestra por un argumento de razón cómo, digamos, de dos objetos, uno más pesado que otro, si los unimos, etcétera, es decir, por un argumento lógico, por reducción al absurdo, se llega a la conclusión de que efectivamente los dos objetos tienen que caer al mismo tiempo. Es decir, que utilizando una argumentación lógica se puede convencer de que los objetos tienen que caer simultáneamente al mismo tiempo. Simultáneamente. Entonces eso se desarrolla en el diálogo y al mismo tiempo se utiliza también como corroboración o para mostrar que un experimento también es importante, pues se hace un experimento no, digamos, como sería deseable, creando el vacío y entonces dejando caer dos objetos, ¿no? Incluso una bola gigantesca y una pluma. Los dejamos caer y tal. Si consiguiéramos hacer el vacío en un receptáculo, dejamos caer estas dos cosas y las dos cosas caen exactamente. Y esto se hace, ahora ya no hay problema, uno mira en internet, un vídeo de YouTube y tal, y hay unas experiencias espectaculares
donde se deja caer una bola pesadísima y una pluma y las dos caen después de haber hecho el vacío exactamente al mismo tiempo. O lo que hizo un astronauta, porque como en la Luna no existe atmósfera, digamos allí delante de las cámaras, cogió un martillo y una pluma y las dejó caer. Y hay un vídeo también grabado donde se ve el astronauta que deja caer las dos cosas y las dos cosas caen exactamente al mismo tiempo, ¿no? Dice, y Galileo tenía razón, ¿no? Entonces, bueno, esto no se puede hacer obviamente en una clase, pero sí se puede hacer un experimento que es ese que yo hago con una moneda y tal, colocando el papel encima, debajo, en fin, una cosa interesante y que está muy bien. Podríamos hacerlo aquí ahora mismo, pero en fin, vamos a obviarlo. Bueno, es verdad, me podía haber traído la moneda ahora que lo pienso y lo hubiera hecho. Bueno, luego digamos que eso termina con el juguete escénico en el que el actor principal es Galileo. Y luego pasamos a Newton, que es el personaje que consigue unificar la física terrestre y la física celeste, que estuvieron completamente escindidas, ¿no? O sea, lo que pasaba desde la Luna para abajo era una cosa y lo que pasaba desde la Luna para arriba era otra absolutamente distinta. Esto no es extraño porque cuando uno hace observaciones ve que en esta parte hay procesos de cambio, de corrupción, etc. Y los objetos celestes repiten una y otra vez sus movimientos y parece que son imperecederos. O sea que no es extraño que los antiguos pensaran que efectivamente de ahí para arriba las cosas eran de una manera y de ahí para abajo de otra distinta. Bueno, pues bien, como saben, Newton, a través de su ley de gravitación universal, consigue unificar la física terrestre y la física celeste y desarrolla lo que se llaman sus leyes de la mecánica, por un lado, y por otro lado la ley de gravitación universal. Y aparecen ahí un concepto de lo que es la masa gravitacional y la masa inercial. Bueno, pues en fin, si esas cosas se combinan, las masas desaparecen al hacer las ecuaciones y entonces, bueno, se muestra que efectivamente los objetos caen todos con la misma aceleración, independientemente de su masa. Bueno, como Daniel señalaba, pues en fin, yo en esa parte utilicé a Newton, que era un personaje bastante peculiar, muy huraño, etc., y digamos, no dialogó con nadie, sino digamos que él hace un monólogo. Y luego en la parte final, que podría ser la que, en fin, a uno le asusta, en el sentido de que, bueno, es Einstein y tal, y la gravitación y la relatividad general, esto es una cosa complicadísima, etc. Y bueno, lo es, ¿no? O sea, ¿para qué negarlo? Pero, digamos, la forma en que yo lo he presentado ahí, yo creo que puede transmitir, creo que, bueno, en fin, el autor es el menos indicado para decirlo, ya luego el juicio de los lectores y tal, pues será el que dictará sentencia, ¿no? Pero he procurado transmitir y ver de qué forma podía justificarse el que efectivamente, dentro del marco de la teoría de la relatividad general, digamos, puede entenderse que efectivamente los objetos, digamos, se mueven de forma independientemente de su masa. ¿Y por qué razón? Y la razón básicamente es porque la masa le dicta al espacio-tiempo cómo tiene que curvarse y el espacio-tiempo le obliga a la masa a cómo moverse. Entonces eso se desarrolla utilizando un recurso que yo creo que se puede entender fácilmente, con más sencillez que lo que yo estoy ahora explicándolo, y creo que bueno, en este desarrollo, y este es un poco el motivo del título del juguete escénico, porque en realidad, digamos, Einstein lo que digamos, consigue es que nos demos cuenta que si nosotros estamos en un ascensor y en el ascensor se cortara la cuerda, digamos, a uno le entra pánico, obviamente, pero digamos que mientras va cayendo, digamos, la sensación que tendría sería exactamente la misma que la que tienen los astronautas cuando están en la estación espacial, por ejemplo, ¿no? Los vemos
y allí están flotando, van volando de un lado a otro, etcétera y tal. Y esto también es otro asunto interesante. Si uno le pregunta a la gente, al común, ¿por qué los astronautas y tal están flotando? Pues normalmente la respuesta es, pues porque no hay gravedad. Entonces, y claro, eso es un error, no es cierto. Claro que hay gravedad, la estación espacial está a 400 y pico kilómetros sobre la superficie terrestre y la Tierra ejerce una atracción gravitacional. Lo que los astronautas están haciendo en realidad es cayendo, como si estuvieran en un ascensor al que se le hubiera cortado el cable. De hecho, si nosotros cayéramos en un ascensor y estuviéramos con otra persona y tal, una vez pasado el pánico inicial, nos daríamos cuenta de que podemos estar allí tranquilamente, sacaríamos un objeto de nuestro bolsillo, lo pondríamos así y el objeto se quedaría delante de nosotros, porque está cayendo al mismo tiempo que nosotros. Caeríamos todos exactamente con la misma aceleración. De forma que nosotros podríamos darle un golpecito al objeto, el objeto se movería hacia nuestro acompañante en el ascensor y el acompañante lo vería y diría, ah, pues te lo devuelvo, tan. Y podríamos jugar como una especie de partido de tenis y tal, mientras vamos cayendo en el ascensor. Cuando lleguemos al suelo ya ese es otro tema. Pero si imagináramos que hubiese un hueco, un túnel desde un lado a otro de la Tierra y tal, y que no estuviera el infierno debajo, pues digamos que podríamos ir desde un lado a otro y el viaje sería, además se puede calcular incluso lo que tardaríamos y sería una manera de viajar fenomenal. Lo único que habría que tener, digamos, en cuenta es que uno tendría que darse la vuelta un poco, ¿no? Pero no habría problema, daría una voltereta así, no pasaría nada y tal, porque claro, si llega a las antípodas, digamos, pues llegaría con los pies para arriba, ¿no? Desde la perspectiva, y entonces cuando cerraran aquello se caería de cabeza contra el fondo del ascensor. Pero en fin, quiero decir que el tema de caer no es tan grave, tiene que ver con ese asunto en particular. O sea que el problema no es caer, sino, digamos, cuando uno se da un golpe. Tenía que haber hecho la advertencia inicial, apaguen los móviles. Bien, bueno, pues digamos que este es un poco el desarrollo y yo he procurado... bueno, quería señalar que, digamos, como complemento entre cada cuadro y cuadro hay una especie, una pequeña contextualización de tipo histórico y científico en relación con el asunto que se trata en el cuadro, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues se complementa un poco, digamos, lo tratado en los diálogos con el objeto de que el lector, pues, bueno, tenga una ayuda suplementaria. Pero digamos que no hay prácticamente ninguna ecuación porque, bueno, alguna hay una pequeñita y tal, pero espero que no los disuada de adquirir el libro y que, bueno, tampoco los eche para detrás para ponerse a leerlo, ¿no? Ya saben esa máxima que decía que desde que aparece una fórmula matemática en un libro se pierden no sé cuántos miles de lectores. Bueno, si yo perdiera miles de lectores tampoco me importaría. Bien, nada más por mi parte. Bueno, yo voy a ser muy breve. Felicitar en primer lugar a Daniel por la estupenda presentación, a Miguel por el libro. Sí me gustaría agradecer tanto a Miguel como a Fundoro el haber tenido la confianza de que yo me ocupase de la maquetación, la edición del libro. Decir que ha sido un proceso apasionante, porque hay que decir que Miguel es una persona muy exigente, muy perfeccionista, y eso ha dado lugar a un montón de, como él comentaba, de diálogos sobre contenidos, sobre imágenes, cuadros, etc. Y bueno, para mí ha sido un proceso de aprendizaje personal como editor y bueno, sobre más cosas. Y por mi parte nada más, felicitarlo una vez más, que tenga mucho éxito, que tengas miles y miles de lectores y que no sea el último, desde luego, que haya muchos más. Bueno, espero que no. Muy bien.